Buenos días. Aquí vamos a presentar el segundo punto de Java, que consiste en 5 puntos principalmente, que es agregar trabajadores a la lista, actualizar el saldo del trabajador, obtener el porcentaje de trabajadores con salario mayor al ingresado por el usuario, calcular la desviación estándar en las edades de los trabajadores y por último hallar el porcentaje de mujer y hombre a la lista. Entonces yo, Danilo Olivos Payares, junto a mi compañero Andrés Puello, vamos a hacer la explicación de este código. Nosotros creamos la lógica de la lista circular simplemente enlazada, como ya lo hemos visto en las clases, y de ahí hicimos la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es un menú de opciones en donde aquí simplemente ponemos la opción y aquí ya validamos esa opción que ingrese el usuario. Para el primer punto, para agregar trabajadores a la lista, simplemente pedimos la información. Bueno, primero guardamos la opción en un entero. Aquí hacemos un parse int y ya después hacemos un if else anidados y un if, y después empezamos a pedir la información del trabajador y creamos un objeto al final, como se puede observar. Y al final lo mostramos en el text area para dar certeza de que el objeto fue creado exitosamente. Para el segundo punto, creamos un método que se llama actualizar saldo, donde mandamos como parámetro la cédula y el salario. En el método simplemente hacemos un if, que cuando se encuentre hay alguna coincidencia con las cédulas guardadas en la lista, que me lo cambie. Y aquí lo que hacemos es una validación, que si trabajo, si esto es verdadero, si esto no es verdadero, significa que el trabajo no existe. Entonces eso es una pequeña validación que hicimos nosotros ahí, para que no vaya a dar un null pointer exception en caso de que el usuario vaya a dar esa opción sin haber antes guardado trabajadores a la lista. Para el tercer punto, lo que hacemos primero es que pedimos el salario. Entonces pedimos el salario y de ahí utilizamos un método que se llama obtener porcentaje, en donde implementamos la lógica. ¿Dónde está? Entonces aquí lo que hacemos es que creamos dos contadores, un contador que me va a guardar todos los trabajadores que existen, y un contador que me va a servir para contar los sueldos mayores al que yo ingresé o al que el usuario ingresó. Ya al final simplemente hacemos un cálculo del porcentaje y lo retornamos aquí en el text area y lo mostramos. Ahora mi compañero les va a explicar lo que es el punto 4 y el punto 5, ya que el punto 6 y el punto 7 son puntos agregados por nosotros para facilitar mostrar la lista de trabajadores y ver los cambios que se han hecho con las opciones anteriores. Bueno, mi nombre es Andrés Puello Navarro y pues yo les seguiré explicando cómo es el funcionamiento del código. Ahora pasaremos a ver el cálculo de la desviación estándar en el código. Para hacer este cálculo se hizo necesario utilizar una fórmula, la cual es la de la desviación estándar poblacional, que dice que está dada por la raíz de 1 sobre el número de trabajadores que se encuentran en nuestro programa.
esto multiplicado por la sumatoria de cada uno de los trabajadores restado con el promedio de sus edades. Es decir, hay que calcular primero el promedio de las edades de todos los trabajadores. Luego esta resta, lo que se hace es que se eleva al cuadrado y pues se hace esa sumatoria hasta que se haya hecho con cada uno de los trabajadores. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, nos vamos al código de la desviación estándar y pues se hace necesario primero como principal característica que hay que hallar el promedio. Entonces, nos vamos a la función para hallar el promedio de las edades de los trabajadores y pues vemos que se establece una variable auxiliar que es tem, que está apuntando hacia inicio. Entonces, establecemos acumulador y un total de trabajadores. Luego de esto, entonces se hace el while. También el tem debe ser diferente de nulo, pero entonces para eso son condiciones para que se pueda realizar el ciclo. Entonces, cada vez que entra el ciclo, lo que está haciendo es que va recogiendo la edad de cada uno de los trabajadores y la va acumulando. Luego de eso, pues cuenta el total de trabajadores y pues pasa al siguiente nodo. De ahí hace ese ciclo hasta que llegue un momento en el que tem vuelva a ser igual al inicio. Ok, ya sabiendo el cálculo del promedio, pues ya podemos proceder a hacer el cálculo de la desviación estándar, el cual consiste en, pues se hace prácticamente se hace casi el mismo código. Se establece un auxiliar, se establece un acumulador, un contador, se entra al while, se hace pues la misma validación y va contando los trabajadores, y aquí en esta línea lo que va haciendo es que el acumulador está llevando el numerador de la fórmula, el cual consiste pues en coger y pues coger la edad en el temp get edad, la está cogiendo y está restándola con el promedio que anteriormente calculamos y lo está elevando al cuadrado de ese resultado, y luego está haciendo una sumatoria de esas operaciones. Pues eso lo va a hacer con cada uno de los trabajadores y al final va a retornar la raíz cuadrada del acumulador sobre el total de los trabajadores, que vendría siendo la desviación poblacional. Bueno, ahora el próximo punto es el de hallar el porcentaje de hombres y mujeres en la lista. Este código es prácticamente el mismo. O sea, para hallar el porcentaje de hombres y mujeres se tuvo que utilizar el mismo código, simplemente que se le cambiaron los nombres para poder diferenciarlos y poder hacer uso de ellos individual. Entonces, para hallar el porcentaje de mujeres se hizo una variable auxiliar, al igual que en el anterior método. Se estableció un contador y un total de trabajadores y se hizo un while donde va a ser true y él va a entrar automáticamente, y tiene que ser que no esté apuntando a inicio. Nuevamente esto es una validación para cuando la lista esté vacía y no vaya a entrar cuando la lista esté vacía. Entonces, el total de trabajadores se cuenta cada vez que entra while, se cuenta un trabajador. Luego esto pasa por una condición, con un condicional que nos dice si el género que nosotros digitamos a la hora de agregar el trabajador es igual a la cadena mujer. Eso quiere decir que el contador va pues a sumar uno más, una mujer, y ahí va a ir pues contándolas. Luego de esto hacemos temp igual a temp.get siguiente. Esto es para pasar de nodos y pues recorrer todos los nodos, y al final si encuentra que temp es igual al inicio, pues se va a salir del ciclo y ahí ya habrá contado todos los trabajadores, si son mujeres o si son hombres. Luego de estos, el contador lo que hace la función lo que hace es que retorna el contador sobre el total de los trabajadores y lo multiplica por 100 para dar un porcentaje. Esto es lo mismo que ocurre en el porcentaje de hombres en la lista.
Bueno, ahora procedemos a hacer la prueba de la interfaz gráfica y ya de generar el programa. Primero explicaremos cómo funciona pues el código interno de la interfaz en la opción 4, opción 5 y opción 6. Lo que prácticamente hace en la opción 4 es desviarnos hacia la función, el método de desviación estándar, que básicamente ya lo habíamos hecho y nos lo muestra en un cuadro. Lo mismo hace con la opción 5 con el porcentaje de hombres y mujeres, y al final en la opción 6 nos muestra a los trabajadores. Entonces ejecutamos esto y vamos a ir agregando trabajadores. Agregamos un trabajador que vendría siendo Andrés, hombre, y pues su edad va a ser 18 años. Su cédula 1.726.058 y su salario es 1.200.000. Sí, 1.200.000. 1.200.000. Ok, 1.200.000. El trabajador ha sido creado exitosamente. Entonces vamos a agregar otro trabajador. Hombre, edad 22. Su cédula en 145.098. Aceptar. Su salario 1.200. Aceptar. Y ahí vemos que se crearon los dos trabajadores. Entonces esa función se funciona correctamente. Actualizamos el sueldo de uno, vendría siendo el primer trabajador que agregamos, y lo ponemos ahora de 7.600.000. 7.600.000. Okay, ahí está. Y vemos que correctamente se modificó el sueldo. Ahora vamos a obtener porcentaje con un salario ingresado. Vamos a poner un salario de 5 millones de pesos. Debería mostrarnos el 50% de los trabajadores, debido a que solamente uno sobrepasa pues esta cantidad. Entonces le damos a aceptar. Y bueno, ok, no nos mostraría el 50%, sino el 100%, debido a que mostremos otra vez los trabajadores. Efectivamente, ambos pasan de ese sueldo. Anteriormente habíamos puesto este trabajador, le agregamos de pronto un 0 de más, y pues aquí nos muestra un E, que es elevado a la 7, pero ese es un sueldo, una anotación científica para este sueldo. Entonces ahora procedemos a calcular la desviación estándar de las edades, y vemos que la desviación estándar es 2. y efectivamente es 2, se lo puede comprobar. Y el 5, que es el porcentaje de hombres y mujeres de la lista, debería haber 0% mujeres y 100% hombres, y efectivamente así es. Y pues listo, aquí este sería pues la prueba de nuestro programa, y pues aquí concluiría esta explicación. Muchísimas gracias por la atención.